Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el capítulo número 3, Edad Media. Del capítulo 2 venimos de un proceso histórico, un gran avance que vimos en la medicina, sobre todo con Galeno. Y en esta parte vamos a encontrar un contexto histórico muy interesante también, pero donde vamos a poder ampliar cómo fue esa incorporación de otras culturas y la influencia que tuvo en otros territorios, como lo fue los árabes. Así que bienvenidos a este tercer capítulo de la Edad Media. La Edad Media fue un momento histórico muy importante, ya que la decadencia del Imperio Romano marca esta época. El Imperio Romano se conoció siempre por ser un imperio fuerte que se estableció gracias a su extenso territorio de manera fuerte, un imperio imponente que de hecho hasta con sus vecinos, los que fueron los germanos, mantuvieron muy buenas relaciones. Estos habían sido pacíficos, tuvieron un gran avance. De hecho, las fronteras que estaban rodeadas por el río Rin y Danubio se habían vuelto muy buena fuente de relaciones para estos dos pueblos grandes. De hecho, hubo muy buen avance en toda la parte económica y política de estos dos pueblos. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, este imperio, que tuvo una gran extensión, se volvió muy difícil de gobernar y de administrar. Así que a finales del siglo IV hubo una gran agitación en los pueblos germanos, que eran sus vecinos, porque los pueblos germanos tuvieron una llegada de lo que serían los hunos, estos pueblos que fueron llamados también los bárbaros. Así que los germanos fueron obligados a invadir territorio de Roma, y con este tipo de acontecimientos y gracias a la imposibilidad que se tenía de una buena administración y de gobernar este territorio de Roma tan amplio, resulta que Teodosio, alrededor del año 395, decide hacer la gran división y fragmentar políticamente lo que sería Roma. Así que la divide en el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y por otro lado el Imperio Romano de Oriente, que fue la capital Bizancio. Así que esta gran división del imperio marca justamente la caída que produjo el avance de otros pueblos hasta que lograron por completo vencer a Roma. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que ocurrió al interior en este tiempo de decadencia pasa también por una situación a nivel económico, donde hubo un gran agotamiento de minas de oro, que eran insumos que llegaban de España y Grecia. Entonces, gracias a esta desorganización económica, también ayudó un montón a que este tipo de imperio siguiera debilitándose. También hubo una emergencia sanitaria que se marcó por la llegada del paludismo. Esto empezó a causar ciertos estragos en todas las regiones y empezaron a presentarse diferentes momentos, disturbios en esta parte del territorio. También lo que podemos observar históricamente es que gracias a la invasión de lo que serían los visigodos, que sería una rama de los pueblos godos, ¿sí? Estos que se ubicaban en la península ibérica, empezaron también a saquear Roma y empezaron a invadirla, terminar de invadirla. Así que a esto le vamos a llamar justamente la decadencia, la caída del Imperio Romano, que se vio afectada principalmente por las invasiones y también el debilitamiento de su parte económica, política y también con la llegada de esta emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que pasa después de esta gran caída del imperio? Como les mencionaba antes,
Este imperio se dividió en dos, el de Oriente y el de Occidente. Solamente logra sobrevivir el de Occidente a esta caída. Así que en los primeros siglos, después de la caída del imperio de Occidente, se nota un gran vacío cultural de los bárbaros que fueron sus invasores. Solamente se logra levantar una institución para poder regir los fines espirituales y temporales, y esto fue la Iglesia católica. Todas las demás ramas del saber se redujeron a un pensamiento religioso, así que la ciencia de este mundo fue dejada de lado para poder favorecer lo que sería la teología. El único conocimiento que fue atribuido fue justamente el pensamiento de la salvación de las almas, así que se perseguía esa salvación del alma. Los habitantes empezaron a ver una vida terrenal solamente como un peregrinaje, como un pasaje, como un momento, porque lo que ellos perseguían como finalidad era esa vida eterna, esa salvación de su alma después de lo que era la muerte. Así que no hubo mucho avance en esta parte de la ciencia. Al contrario, hubo una gran oscuridad científica. Sin embargo, más adelante esta oscuridad se ve disipada y empieza a crecer una pequeña luz de la ciencia antigua gracias a la aparición de los árabes. Durante este proceso de aparición de los árabes, el movimiento cristiano que demarcó esta gran época, incluso con aparición de los primeros monasterios, como por ejemplo surge la figura de San Benito de Nurcia, que fue el que había fundado el Monte Cassino en el siglo V. Estas reglas benedictinas de estos monasterios establecían por obligación que estos monjes que estaban al interior de los monasterios debían prestar un auxilio a los enfermos y empezar a tener algún tipo de práctica médica, por llamarlo de alguna otra manera, con la utilización de lo que serían los herbolarios. Esto iba a ser la figura de un tipo de enfermería, ¿sí? Sin embargo, la creencia, la misión que ellos llevaban del mensaje de Cristo redujo toda la medicina empírica a lo que fue los remedios folclóricos, como lo menciona el autor, y cada región, digamos, empezaba a practicar lo que era la curación, sobre todo a través de esos rezos y ese tipo de prácticas de exorcismos, ¿sí? Se marca entonces una época científicamente hablando más estéril de lo normal, sobre todo en la parte de Occidente, como les mencionaba. Ahora, vamos a ver qué pasa con esta figura de los árabes, y la gran pregunta es cómo los árabes nómadas que habitaban en la parte desértica pudieron asimilar la importancia de la ciencia griega y a la vez poderla enriquecer. Vamos a ver entonces que durante el siglo IV y V el imperio bizantino se vio conmovido por diferentes pleitos o disputas que presentaba las iglesias, sobre todo de Siria y de Alejandría en Egipto. Así que básicamente este tipo de flaquezas que hubo, sobre todo en estas disputas, hicieron que con el tiempo algunas de estas doctrinas fueran llamadas o condenadas por ser herejes, gracias a que se enseñaban diferentes corrientes de pensamiento contrarias a lo que era la imagen de Cristo, ¿sí? Luego de estas declaraciones, se va a levantar dos figuras importantes que serían los monofisistas, que estos monofisistas lo que pensaban, digamos, era que en Cristo había una naturaleza
divina solamente y no una naturaleza humana, como por el contrario lo mencionaban los nestorianos. Los nestorianos sí decían que Cristo tenía una doble naturaleza, tanto divina como humana. Así que estas dos disputas van a prevalecer durante algún tiempo. Sin embargo, la figura de estos dos va a marcarse por los nestorianos. Estos lo que hicieron fueron huir de Antioquia y empezaron a establecerse en pequeños núcleos, en pequeños grupos, donde estudiaban y cultivaban el saber de la filosofía, de las ciencias antiguas y en especial de lo que sería la medicina. Este tipo de división que hubo, y gracias a la permanencia de los nestorianos y después de varias situaciones, ellos huyen o se trasladan a Gundishapur, que sería básicamente uno de los territorios que se vería grandemente marcado por este tipo de pensamientos, y allí logran reinstalar esta escuela médica que habían desarrollado los nestorianos. Paralelo a estos sucesos, lo que ocurre es que este emperador Justiniano de Roma manda a clausurar, lo que sería esta Academia de Atenas, que fue fundada por Platón, justamente por este tipo de concepciones y de pensamientos que desarrollaban, con los cuales eran llamados como herejes. Así que gran parte de los sabios que estaban en esta parte, digamos, de Atenas, van a empezar a emigrar a Persia, lográndose condensar en estas escuelas de pensamiento tan fuertes que se asentaban justamente en Gundishapur. Arabia, como uno de los territorios más importantes, de los pueblos más influyentes, va a empezar sus comienzos de conquista por una figura muy importante que se levantó, y fue un profeta llamado Mahoma. Mahoma era un camellero de la tribu de Quraysh y se va a levantar para unificar casi toda Arabia bajo su mando y enseñar sobre ese único Dios. Fue tan impactante, tan influyente este hombre, que después de su muerte los árabes se levantan para empezar una conquista tan increíble sobre los otros pueblos, que logran despojar a los persas, logran conquistar a Palestina, a Egipto, Persia, como ya les había mencionado, y se empieza a extender esas fronteras del Islam desde la China hasta los Pirineos. Sin embargo, vamos a ver que en esa gran conquista, en ese proceso de conquista, va a haber dificultad en administrar ese territorio tan amplio. Así que lo que ellos deciden hacer es levantar unos gobernantes de sus súbditos, de esos pueblos que habían subyugado, y ponerlos como gobernadores. La única condición que les ponían era que acataran siempre la autoridad de los árabes, les pagaran impuestos y los hábitos no entraran en contradicción con el Corán. Recuerden que el Corán es el libro base de esta corriente islámica. El Corán, como palabra textual de Dios. Así que se va a hablar justamente de esta gran utilización de estos términos, sobre todo del lenguaje común del Islam, y más adelante vamos a ver que es un factor de unión que se encuentra respecto a los otros idiomas, lográndose establecer como el idioma general. Vamos a ver algunos personajes dentro de esta tradición. En el año 765 de la era cristiana va a levantarse un califa y emir en Bagdad. Su nombre es Abu Ja'far al-Mansur. Este Mansur empezó a sufrir de una enfermedad, así que rápidamente varias personas fueron enviados a Gundishapur y lograron de alguna otra manera aparecer las primeras figuras médicas como Girgis ben Gibril ben Buktisu
y este fue uno de los médicos que al tratar al Mansur se establece como su médico de cabecera y en conjunto con otras figuras también de médicos, así que logran establecerse esos primeros grupos de médicos. Gracias a este establecimiento y que a este Mansur le atrajo justamente esta visión médica, se hacen las primeras traducciones árabes de estos libros antiguos de medicina. Estas narraciones también, y muchos otros libros que intentaban narrar este tipo de sucesos, empiezan a hacerse en el idioma árabe. Vamos a ver también cómo hay una famosa frase que la ven marcada en el libro y aquí en su presentación, que es, abro y cierro paréntesis, la tinta de los sabios es tan preciosa a los ojos de Dios como la sangre de los mártires. Esto rápidamente logra hacernos pensar que justamente toda esta corriente de conocimiento a nivel de medicina era tan preciosa para los árabes que logran empezar a traducir la mayoría de estos textos a este idioma. Más adelante vamos a ver dos figuras importantes también durante los gobiernos de Harún y Al-Mamun. Estos califas que también fueron gobernantes, digamos, de este gran territorio, van a empezar a establecer un sistema educativo. Por ejemplo, Al-Mamun crea una biblioteca anexa y fue una famosa, digamos, construcción que se le llamó la Casa de la Sabiduría. Este iba a representar una gran importancia y ahí iba, a trascender a lo largo de toda la historia científica. Vamos a ver también cómo se implementa la escuela de Gundishapur, que tiene como objetivo establecer una gran colección de doctrina médica a través de distintos maestros. Vamos a encontrar algunos como Teófilo de Edesa y vamos a ver también cómo marca fuertemente este tipo de corriente de pensamiento y esa importancia del Tratado de las Ciencias. Gracias al incremento de esta colección de doctrina médica, se ve también la necesidad de traducirlo al idioma árabe. Así que muchos de los más hábiles traductores fueron médicos. Se logra en la antigüedad traducir del persa, ya del siríaco también, y posteriormente a la forma directa del griego, casi toda la obra del famoso Galeno, esta obra tan importante que vamos a ver, que ya vimos el capítulo anterior. También se logra traducir la materia médica de Dioscórides y gran parte de lo que sería el Corpus Hippocraticum. Vemos también que otros libros de algunos eruditos sabios, como los libros sánscritos de la India, también lograron ser traducidos al árabe para lograr aumentar la cantidad de conocimientos que hasta ahora se habían adquirido. Gracias a esta gran expansión del imperio musulmán, van a llegar a España, donde se van a constituir allí. Córdoba, que fue sede de los califas Abd al-Rahman III y al-Hakim II, se va a encontrar sus 80 escuelas y muchos de miles de volúmenes de su biblioteca. Sobre todo sobrepasaban al rival del Oriente. También encontramos a Córdoba, Toledo y Sevilla, que se van a constituir como centros del saber. En particular vamos a encontrar que en Córdoba va a atraer numerosos estudiosos, con casi 1 millón de habitantes y 3.000 mezquitas, con 500 baños públicos y sus 50 hospitales. La Córdoba que encontramos entre el siglo IX al siglo XII es una ciudad
que se caracterizó por ser espléndida y única. También vamos a ver que en el siglo X se va a marcar la culminación como tal de la cultura árabe y logra absorber con mucha facilidad las razas semíticas y algunas no semíticas de su imperio. Con esta gran facilidad va a empezarse a transformar justamente ese material humano, a volverse heterogéneo. Encontramos también que grandes de las investigaciones de varios sabios no eran naturales de Arabia, sino también eran algunos sirios, judíos, españoles. También toda esta cultura va a asimilarse y va a fusionarse para lograr establecer el saber que se había constituido en el idioma árabe. Así que vemos la gran importancia de los árabes en esta parte, su gran espíritu de conquista y cómo logra entonces empezar a establecerse justamente como esa lengua, como esa cultura, con esa expresión misma de lo que sería el idioma del saber. Para la siguiente clase vamos a ver entonces lo que sería la medicina árabe, cómo logra penetrar en Europa. Así que les espero que les haya servido mucho esta clase y nos vemos en los próximos encuentros de Zoom.